Buenas tardes, muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la oración de la tarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como lo debo decirlo. Lo que debo callar, como debo actuar, como lo debo hacer para la gloria de Dios. Bien de las almas y mi propia santificación, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer una pequeña actividad en donde yo les voy a dar una letra y uno por uno me van a dar la mayor cantidad de letras que me puedan decir, de palabras que me puedan decir con esa letra. Bueno, ya los que participaron ya pasaron, entonces empecemos. ¿Qué saben ustedes de cuento realista? ¿O qué piensan ustedes que son? Perfecto, los cuentos realistas son hechos reales. ¿Qué autor piensan ustedes que han pasado por los cuentos realistas? Exacto, los cuentos realistas. Gabriel García Márquez tiene uno. Ahora yo les voy a decir qué son los cuentos realistas. El cuento realista. El cuento realista es una narración o relato cuyo enfoque es la representación de historias que son reales, son contadas de un modo igualmente real. El tratamiento de la historia implica un acercamiento a la realidad, al punto de imitarla. El cuento es una forma literaria en la que se narran acontecimientos reales o imaginarios. ¿Cuáles son las características del cuento realista? Si bien son producto de la imaginación, el autor siempre busca que resulte ser increíble. Narran acontecimientos verosímiles, es decir, que el autor intenta que resulten posiblemente en nuestra realidad social. El escritor realista trata de narrar los hechos con objetividad y para lograrlo se vale de la observación directa. Por lo general se utiliza la tercera persona gramatical y la adaptación de la posición del narrar testigo omnisciente. La caracterización de los personajes incluye los rasgos físicos, pero también tiene los psicológicos, que son presentados como seres reales sencillos que trabajan, viven de forma común. Y suelen haber descripciones claras, precisas, que sirven para acentuar el realismo de la narración. El lenguaje suele imitar al propio de la condición social y la edad del personaje. Se lo aprecia en los diálogos que influyen expresiones del lenguaje oral, los diálogos que reflejan la variedad de la lengua, el lugar y el tiempo en el que transcurren las acciones. Son reconocibles para que el lector pueda pertenecer a una región geográfica o a una época determinada, además de los detalles sobre los lugares que se describen, las costumbres y los hábitos para enriquecer las figuras. El desarrollo de las características, la temática, en el cuento realista, el autor se propone dar una idea cabal, la verdadera del mundo que lo rodea, en todos sus aspectos, ya sea material, moral, económico, político y religioso. Por ello, la realidad del hombre, en su esencia y existencia, y la descripción del medio en el que éste se desarrolla como individuo, como ser social o es material literario de este tipo de relato. Personajes. Los personajes aparecen caracterizados con una técnica tipificadora o genérica.
El tipo de síntesis de virtudes y defectos fácilmente reconocibles facilita al escritor explicar una doctrina moral, social a través de su conducta. La descripción en los cuentos realistas tradicionales se trata de guiar al lector para que pueda imaginar un mundo reconocible. Como recurso de verosimilitud, el narrador realista reproduce el lenguaje de los personajes, habla local, modernismos de formas coloquiales. Es asimismo importante la mayor inclusión de los diálogos como procedimientos para caracterizar los personajes y las representaciones objetivas. El espacio y el tiempo, como recurso de verosimilitud, describe minuciosamente y detalladamente el escenario en el que vive el hombre y la mayor medida en el que otras clases de cuentos se incorpora el contorno humano, con el objeto de seguir una atmósfera o de crear un clima en la realidad. El espacio y dialecto es el ámbito en el que la burguesía urbana y el ambiente rural. En ocasiones el autor se detiene para la observación de los aspectos más vulgares de la sociedad, con la intención de denuncia, o para presentar una tesis. El desarrollo del tiempo, la acción es lineal, cronológico, con el fin de precisar los hechos narrados. Total o de realismo. Las fechas son indicadas con exactitud, meses, años, días, horas, minutos. Incluso algunos relatos pertenecen a los desarrollos de un momento histórico determinados. La historia presentada perfectamente, la inmediata, contemporánea al escritor. La estructura. Relatos se reflejan una vida común, rutinaria, ausente del heroísmo, pero capaz de mostrar la verdadera naturaleza humana. Las historias son contadas de forma natural y colonial, utilizadas un lenguaje común y espontáneo. El narrador se expresa discretamente, no enriquece con juicios o análisis, sino muestra detallada y descriptivamente la realidad. Los personajes protagonistas de estos relatos son normales, simples, planos y ordinarios, y al final las historias siempre quedan inconclusas. A continuación, hay un pequeño texto de un cuento realista que me gustaría que alguno de ustedes me participara ayudando a leerlo. Y dice, el gran partido. Había una vez una pandilla de chicos aficionados al fútbol que quería jugar el partido más memorable de todos los tiempos. Tras muchos días discutiendo sobre la organización, al fin acordaron que cada uno de los integrantes del partido llevaría algo similar a lo de los futbolistas de verdad utilizaban. Con todos reunidos en el lugar, acordaron y antes de que el balón rodara, no se ponían de acuerdo para que quien quedara de primero elegir sus compañeros. Como aquellos tenían pinta de alargarse, el árbitro dijo que elegiría aquel que hubiera traído la cosa más importante. Un gran día que no solucionó el problema, ya que todos pensaban que su cosa u objeto era impredecible. Para evitar el enfrentamiento decidieron ir eliminando paulatinamente todas las cosas, por descubrir qué era realmente importante, así que como uno tras otro fueron desapareciendo las porterías, el silbato y el árbitro, los guantes de los porteros e incluso el balón, el que sustituido por una lata. Fue entonces cuando un padre que pasaba por ahí con su hijo dijo al pequeño, míralos hijo, a pesar de no tener ni un balón para disfrutar el deporte, tienen la ilusión de jugar fútbol. A pesar de que con esa lata no vayan a ser grandes futbolistas, al escuchar esas palabras el chico descubrió, tontos que habían sido por alejarse de llevar del orgullo y el aburrimiento, estaban resultando un gran partido. Mirándose los unos al otro sin medir palabra, comenzaron a poner de nuevo sobre el campo, jugando el mejor partido de sus vidas.
Ahora, a partir de lo que les acabo de explicar, les tengo un pequeño video y les voy a explicar un poquito más acerca del tema. Los venenos. Julio Cortázar. El sábado, tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho en la mesa que iba a traerla, y mi hermana y yo esperábamos la máquina imaginando que era enorme, que era terrible. Ayudando a tío Carlos me di cuenta de la máquina pesaba mucho, y el peso me devolvió la confianza. Yo mismo le saqué los pillones y el papel, porque mamá y tío Carlos tenían que abrir un paquete chico donde venía la lata de veneno, y de entrada ya anunciaron que eso no se tocaba, y que más de 4 habían muerto retorciéndose por tocar la lata. La máquina parecía más grande, por lo negra que se le veía entre el verde del jardín y los frutales. Tío Carlos la cargó con brazos, y mientras tomaba calor, eligió un hormiguero, le puso el pico del tubo. Yo eché barro alrededor, lo pisoné, pero no muy fuerte, para impedir el desmoronamiento de la galería, como decía el manual. Entonces, mi tío abrió la puerta para el veneno y trajo la lata y la cuchara. El veneno era violeta, un color precioso, y había que echar una cucharada grande y cerrar enseguida la puerta. Apenas la habíamos echado, se oyó como un bufido. La máquina empezó a trabajar. Era estupendo. Todo alrededor del pico salió un humo blanco, y había que echar más barro y aplastarlo con la mano. Van a morir todas, dijo mi tío. Estaba muy contento con el funcionamiento de la máquina. Yo me puse al lado de él con las manos llenas de barro, hasta los codos. Se veía que era un trabajo para que lo hicieran los hombres. Negri vino al jardín diciendo que de un cantero de lechuga salía humo. Al principio, yo no lo quería creer, pero era cierto. Vamos a jugar. Cada uno me va a decir un numerito y ese numerito va a tener una pregunta del tema que acabamos de ver, en donde van a tener preguntas como menciona la estructura del cuento, cuáles son las características, qué es el cuento realista, menciona el desarrollo de las características, crea un cuento realista. Chicos, a continuación les voy a explicar la evaluación, que consiste en un link que les voy a enviar. A partir de ese link van a realizar la evaluación. Ese me llega directamente a mi correo apenas ustedes contesten. Les voy a explicar cómo lo van a hacer. Como pueden ver, sale el cuento realista, que fue el tema que acabamos de ver. Copien su correo electrónico y empiezan a contestar la pregunta, que están tipo pruebas IFES. Y cuando ya han terminado, pues le dan a enviar. Y esa me llega directamente el correo, como ya les dije. Espero que la hagan bien y nos vemos la próxima clase.